tema de las emociones también es importante a considerar dentro de un camino de crecimiento espiritual. Muchas veces, por experiencia personal y por experiencia de los discípulos, muchas veces se nos ve como personas insensibles. Parecería que ya no nos importan tanto las cosas. Permítame ponerlo en un contexto correcto. Una de las cosas para las cuales uno crece espiritualmente es para trascender. Tenemos nuestros planos de existencia, cuerpo físico, mental, emocional, energético, astral, espiritual y kármico por allí también. Cuando estamos asumiendo, simplemente en el diagrama, en la parte terrenal más densa está abajo y en la parte de espiritual o cielo está arriba, cuando uno va trascendiendo, uno tiene que ir subiendo. Y subir, trascender, ascender, significa ir dejando atrás algunas cosas. Cuando uno empieza un camino de crecimiento espiritual, por supuesto uno tiene que empezar a trascender esos pasos, uno tiene que empezar a dejar atrás, el contexto lo voy a dar ahora correctamente, uno tiene que empezar a dejar atrás los pasos que uno va recorriendo, los escalones que uno va subiendo para llegar al último escalón, que es el cielo. Dejar atrás los pasos, dejar atrás los escalones, dejar atrás los planos de existencia no significa ni renegar de ellos, ni no utilizarlos, y no significa considerarlos malos, de ninguna manera. Al igual que una persona tiene que trascender el protagonismo, y esto es dejar atrás, trascender el protagonismo de tu parte física para empezar a avanzar a lo mejor hacia una parte mental, no quiere decir que uno vaya a descuidar su parte física. Uno tiene que cuidarse, uno tiene que mantenerse sano, uno tiene que alimentarse, uno tiene que hacer ejercicio, uno tiene que ir a los especialistas, a los médicos cuando lo necesita, uno tiene todavía que ocuparse. Pero el cuerpo físico, cuando uno lo trasciende, ya no empieza a ser el motivo de vida, ya no empieza a ser la razón por la cual vinimos a este mundo. Cuando eso lo superamos, empezamos a trabajar y a trascender nuestra parte mental, y esa parte mental es el segundo escalón, vamos a decirlo así. Tenemos que llegar a un escalón superior que es el cielo. Ese escalón también tenemos que subirlo, también tenemos que pasarlo. ¿Va a quedar detrás, pero va a quedar detrás de mala manera? No, la parte mental tenemos que honrarla. Lo que significa trascender nuestra parte mental es precisamente que no sea la protagonista de nuestra existencia. Nosotros no venimos a esta tierra solo a aprender, a saber más, entender más las cosas, ser más mentales y más racionales. Por supuesto que tenemos que serlo, pero eso no es el motivo de nuestra existencia. Entonces, tenemos que mantener nuestra parte mental, tenemos que instruirnos, tenemos que prepararnos, tenemos que ser lógicos, tenemos que ser racionales. Por supuesto que sí, pero reconocemos que hay algo un poquito más allá. Entonces, nuestra parte mental la trascendemos, al igual que trascendemos la parte física, al igual que no descuidamos la parte física, tampoco descuidamos la parte mental, pero subimos un escalón. El siguiente escalón son las emociones. La mayoría de la especie humana hoy en día está afianzada en su desarrollo evolutivo a nivel de emociones. Parecería que las emociones son lo único importante que hay. Las emociones son súper importantes porque, más de una vez lo he dicho, esos son los que guían, los que mueven leyes universales. Pero definitivamente no es lo más importante. Las emociones son importantes porque nos conectan con las otras personas. Es como nosotros nos expresamos principalmente con nuestra realidad y hacia Dios. Por supuesto que son importantes, pero no son nuestra misión de vida. Cuando nosotros empezamos a entender que hay escalones superiores a las emociones, al igual que el cuerpo físico y el cuerpo mental, las emociones se siguen manteniendo, las emociones se siguen respetando, las emociones se siguen honrando, pero no protagonizan. Y aquí voy a hacer simplemente la parte, no voy a seguir subiendo. Cuando decimos que nuestras emociones no protagonizan, quiere decir, por ejemplo, que si nos sentimos mal con una persona, nosotros no vamos a actuar con esa persona a través solo de nuestras emociones. Nos molestamos con una persona, entonces no le voy a hablar más nunca. Le voy a tener un rencor hasta que me pida perdón. Luego le voy a tener, no sé, cierto resentimiento hasta que sea resarcido del mal que me hizo. Si uno no trasciende eso, si uno se queda solo en las emociones, se quedará en ese escalón. No seguirá.
Entonces, por supuesto, una persona espiritual, eso tiene que dejarlo atrás, tiene que seguir avanzando a pesar de que haya sentido mal, a pesar de que se haya sentido, no sé, agredido, angustiado, ofendido. La persona tiene que trascender esas emociones y tiene que pasar a planos superiores, a lo mejor al plano álmico y a lo mejor al plano espiritual. Pero entonces ese es el sentido de que muchas veces se confunden, de que un ser espiritual parece que se vuelve insensible. No nos volvemos insensibles. Por supuesto que seguimos sintiendo, por supuesto que nos preocupan las cosas, por supuesto que nos podemos sentir bien o mal, pero a la hora de la verdad nosotros sabemos que hay cosas más importantes que las emociones. Al igual que hay cosas más importantes que el cuerpo físico, al igual que hay cosas más importantes que nuestra parte cognitiva, nuestra parte mental e intelectual, a pesar de que las emociones son importantes, también hay cosas más importantes que las emociones. Si pudiéramos seguir explicando, es un poco complicado hacerlo en un corto video, podemos seguir trascendiendo hasta precisamente llegar al cielo, de allí no hay más nada. Pero ese concepto de esos tres primeros planos muy terrenales, espero que haya dado la idea de por qué muchas veces se nos ve como insensibles. Parecería que una situación complicada, familiar, social o personal, parecería que no nos preocupara, que no nos moviera nuestra fibra interior. Por supuesto que sí nos mueve. Lo que eso no hace es detenernos, que es diferente. ¿Por qué? Porque ese movimiento, ese golpe que nos puede llevar a una situación difícil, no nos engancha, no nos frena. ¿Okay? Y el común de las personas pudiera decir que como a lo mejor estamos enfermos, entonces deberíamos quedarnos allí revolcándonos en nuestra enfermedad. Eso no deberíamos avanzar hasta que estuviésemos curados. Una persona espiritual sabe que ella es mucho más que su enfermedad. Una persona espiritual sabe que ella es mucho más que su cuerpo físico. Una persona espiritual sabe que ella es mucho más que sus metas humanas, terrenales o con su parte mental. Una persona espiritual sabe que ella es mucho más que sus propios sentimientos. Y ese es el sentido real de la trascendencia. Entonces, si sentimos, si padecemos, sí nos podemos preocupar, pero a una persona espiritual los sentimientos no la frenan. El camino hacia Dios bien lo merece la pena.